Hola, sean bienvenidos al noticiero de la Ruta 1. El día de hoy daremos un especial enfoque al primer cuadro del centro y edificios y museos de sus alrededores. Comenzamos contigo, Diego. Por favor, háblanos del Palacio Nacional y sus salas más importantes. Estos murales fueron pintados por Diego Rivera entre 1929 y 1951. Son en la actualidad uno de los legados más importantes de la plástica mexicana al mundo del arte. Ocupan el amplio espacio que se levanta de la escalera principal y los muros que se extienden a lo largo del corredor norte de la segunda planta en el patio central. Pintados al fresco e inspirados en el arte de los antiguos mexicanos, el artista realizó la síntesis más elocuente de la historia de México, desde sus orígenes prehispánicos hasta la tercera década del siglo XX. La estructura plástica y el modo de relatar los hechos históricos tienen gran similitud a las técnicas que utilizaron los antiguos mexicanos en sus pinturas y códices. En la sala de sesiones se realizaron actos relevantes para la fundación y consolidación de la República, como la aprobación y promulgación del Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, o bien la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Carlos, te comento que en 1872, a causa de un accidente, el recinto parlamentario sufrió un incendio que lo consumió en su totalidad. 100 años después, el inmueble fue reconstruido. Nos encontramos en la capilla de la emperatriz, ubicada en la parte oriente del palacio. Fue el área de fundición y herrería de la antigua Casa de Moneda. Según una tradición, durante el imperio de Maximiliano se usó como oratorio de la emperatriz Carlota. A decir de Artemio del Valle Arizpe, escritor y diplomático mexicano, este espacio sirvió de capilla en los tiempos virreinales y tuvo gran retablo barroco vestido de esplendor. Fue taller de imprenta de la oficina impresora, después sucia bodega de papel y luego, en 1927, se adecuó convenientemente para biblioteca. Fue inaugurada en 1928. Aquí se encuentra la habitación del personaje que le permitió al pueblo mexicano profesar la religión de su preferencia por medio de la ley de la libertad de culto presentada en las leyes de reforma. Benito Juárez murió en esta habitación el 18 de julio de 1872 a causa de un mal cardíaco. El benemérito fue velado en el Salón de los Embajadores, ubicado en la zona sur del Palacio Nacional, donde se abrieron las puertas para que el pueblo de México asistiera a dar sus condolencias. Muchísimas gracias, Diego. Ahora yo, como nota especial, les daré información acerca de la catedral. El retablo original del estilo barroco español fue realizado por Jerónimo de Balbás, mismo autor del retablo de los Reyes. El retablo fue consumido por el fuego del incendio del 17 de enero de 1967, por lo que fue restaurado. Las pinturas actuales son Descanso de la Sagrada Familia en la vida de Egipto y Santa María Magdalena, de autores anónimos. Cuenta la leyenda que este crucifijo de pasta de caña absorbió milagrosamente el veneno que se había colocado a sus pies para asesinar a un hombre piadoso, por lo cual obtuvo su característico color negro. Este retablo fue el primero que se construyó en América en estilo churrigueresco, bajo el proyecto de Jerónimo de Balbás. Se consagró el 23 de septiembre de 1737. Los dos grandes lienzos del centro son obra del pintor mexicano Juan Rodríguez Juárez, La Adoración de los Santos y Asunción de la Virgen María a los cielos. Las dos esculturas de tamaño natural representan a reyes y reinas que llegaron a ser santos, dando su apoyo a la noble causa de la religión. Los retablos de los muros laterales tienen pinturas de Juan Rodríguez Juárez. El de la derecha representa escenas de la vida de Cristo y el de la izquierda escenas de la vida de la Virgen María. Adelante contigo, Samaria. Por favor, háblanos un poco del campanario. Las torres del campanario se construyeron entre 1787 y 1791. En su construcción participaron los arquitectos Juan Serrano, Juan Lozano y José Damián Ortiz de Castro. Las torres de la catedral tienen una altura de entre 64 y 67 metros. Tienen un remate en forma de campana que termina con una forma de esfera coronada por una cruz. Las esferas contienen cruces, monedas de la época, relicarios, oraciones y testimonios autorizados por el cabildo de la catedral. Cada campana recibe un nombre y su peso se mide en quintales o en arrobas. La mayor de ellas tiene un nombre de Santa María de Guadalupe. Fue fundida por Salvador de la Vega en 1791 y pesa alrededor de 13 toneladas. La campana más antigua se fundió en 1568 y se conoce como Santa María de Asunción con un peso de 7 toneladas. La más nueva del año
2002 fue colocada con motivo de la canonización de Juan Diego, bendecida por el Papa Juan Pablo II. Las campanas de la catedral han marcado momentos importantes de la historia del país, como en 1821 fueron testigos y parte de la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre. El 21 de julio de 1822 repicaron en la coronación de Agustín de Iturbide. Muchísimas gracias, Sam. Ahora continuamos contigo, ¿vale? Por favor, háblanos del antiguo Palacio del Arzobispado. El antiguo Palacio del Arzobispado fue donde el primer obispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, escogió este sitio para fijar en él su residencia. Zumárraga fue nombrado arzobispo en 1547. Por decisión de la jerarquía eclesiástica, este sitio habría de fungir como sede del Arzobispado de México. Su estructura está compuesta de corredores que rodean el patio principal, con sus pilares labrados en cantera y elegantes arcos rebajados que delimitan el espacio interior, donde encontramos dos hermosos patios con sus fuentes. La fachada está coronada por arcos invertidos, con pináculos y balcones en la planta alta. Aquí se encontraban habitaciones privadas de los altos prelados de la Iglesia Católica, las oficinas, los tribunales, una fábrica de campanas y una cárcel eclesiástica, lo que ahora utilizan para publicar las exposiciones de ciertos artistas. Por decreto presidencial, en 1961 se destinó el inmueble a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1975 se publicó la colección Pago en Especie, a la que dieron cita a prominentes artistas de la plástica mexicana del siglo XX, maestros de la Escuela Mexicana de Pintura, exponentes de las corrientes abstractas, así como los jóvenes artistas con innovadoras propuestas. Y desde entonces, el antiguo Palacio del Arzobispado solo se utiliza para publicar exposiciones de artistas extranjeros y mexicanos. Gracias por la información, Valeria. Ahora continuamos contigo, Puebla. Por favor, háblanos un poco del Museo de la Ciudad de México. Buenos días, Carlos. Un cordial saludo a tu leal audiencia. Hoy me ubico en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Su construcción se remonta a 1586, donde sirvió de hogar para dicha familia. Desde entonces el edificio ha sido modificado tanto en su estructura como en su funcionamiento, habiendo funcionado en algún punto incluso de vecindad. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos decreta que el inmueble se convierta en la sede del Museo Oficial de la Ciudad de México. Aquí mismo se encuentra el estudio de Joaquín Clausel. Él construyó un piso en la azotea con el fin de usarlo como estudio y hacer lo que más le gustaba hacer, pintar. En el estudio se pueden observar aproximadamente 1300 segmentos de figuras distribuidas en las 4 paredes. Clausel fue reconocido por su obra impresionista. En su pintura destacan los paisajes. Sin embargo, en el estudio se pueden apreciar escenas fantásticas, oníricas y simbolistas. Se considera que su estudio representaba un diario íntimo para él, en donde plasmaba sus sentimientos, emociones y estados de ánimo. Sin duda el estudio de Joaquín Clausel es un espacio único que otorga al visitante la posibilidad de acercarse a uno de los artistas más relevantes de la pintura mexicana, precursor del arte mexicano moderno. De igual manera, el Museo de la Ciudad de México cuenta con 4 salas temporales, en las cuales se está presentando actualmente una exposición sobre la difícil travesía en la cual se tuvieron que remontar los refugiados españoles durante la Guerra Civil con tal de salvar sus vidas. Una historia realmente desgarradora de cómo la guerra los orilló a abandonar lo más importante para ellos, su patria. Muchísimas gracias, Alejandro. Ahora vamos contigo, Andrea. Por favor, háblanos del Museo Archivo de Fotografía. Museo Archivo de la Fotografía. La llamada Casa de las Jaracas, un inmueble de finales del siglo XVI, a lo largo de su historia ha sufrido un grave deterioro que provocó incluso la demolición de una parte de la fachada. El Museo Archivo de la Fotografía, en el cual se concentran más de 2 millones de imágenes que dan cuenta de la labor realizada por las autoridades locales para dotar de infraestructura y servicios públicos a la capital. Este espacio da cabida para el montaje de distintas exposiciones temporales. El propósito fundamental de este espacio es resguardar, conservar y divulgar este acervo que permite ser consultado por especialistas y público en general, quienes tienen la posibilidad de apreciar a través de imágenes el desarrollo y cambio sufrido en la Ciudad de México durante casi un siglo.
mueble, conocido popularmente como la Casa de las Ajaracas, fue construido a finales del siglo XVI. Se caracteriza por tener en su fachada ornamentos laseados revestidos con un mortero de cal, diluida e incorporada en clara de huevo. De acuerdo con las crónicas, este encaje arquitectónico, que imita las formas de las hojas entrelazadas utilizados en la jardinería árabe, fue inventado en el siglo XV. Pero ya en el siglo XVI estaba en decadencia, debido al alto costo de su manufactura y de los materiales utilizados. El 9 de febrero de 1931, este edificio fue declarado como monumento histórico, y en 2005 el gobierno de la Ciudad de México decidió restaurarlo y convertirlo en museo. Bueno, esto es todo por nuestra parte, les agradecemos infinitamente su preferencia. Yo soy Carlos Valdés y mis compañeros son Diego Martínez, Alejandro Puebla, Sam Jiménez, Valecentis y Andrea Fernández.